13 de febrero del 2024. Primera lectura de la carta al apóstol Santiago. Queridos hermanos, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal, y Él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación, cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado cuando se comete engendra muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, el Padre de los astros, el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Señor, dichoso aquel a quien tú educas, porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Evangelio del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? Tan torpes son. ¿Para qué sirven los ojos si no ven, y los oídos si no escuchan? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogiste cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Lo recuerdan? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogiste cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acaban de entender? Palabra del Señor. La ceguera como levadura. No solo los jefes de Israel tenían dificultad para aceptar a Jesús, también sus discípulos. Jesús se da cuenta y los previene que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Si se contagian de esa levadura, buscarán convencer a la gente de que Jesús es un impostor, de que no es el Mesías esperado. Eso mismo puede suceder con nosotros los católicos, cuando buscamos la luz, el camino, la guía de tantos recursos, pero no con Dios. Más aún pareciera como si no quisiéramos hacerlo, a un lado de ciertos proyectos personales. Los fariseos y los herodianos se habían puesto de acuerdo para eliminar a Jesús. Los fariseos por miedo a perder el prestigio religioso de que gozaban ante el pueblo. Los herodianos veían en él una amenaza a su política. Jesús quiere que sus discípulos se mantengan lejos de aquellos dos partidos, de los fariseos, porque su religión es más exterior que profunda, de los herodianos, porque está totalmente apegada a las cosas del mundo y de la política. Lo primero que manda Dios a sus discípulos es que vayan a decir al pueblo esas frases que nos suenan tan extrañas. Por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo. Tápales los oídos y cúbreles los ojos, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí, y yo no los sane. Cuando Dios dice que ya no es hora ni de escuchar, ni de ver, ni de convertirse, se refiere a estos falsos profetas, a que todavía creen y predicaban que a última hora Dios les evitaría el trago amargo del destierro. A Isaías y Jeremías les toca decir a la gente que no sucederá así, es decir, que al convertirse al Señor no es algo mágico, que les va a poner a salvo de la acumulación de sus pecados y sus consecuencias.